Damos gracias al Señor por esos bellos cantos. Estamos agradecidos con Él, por su gracia y por su misericordia. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les voy a invitar a que tomen asiento. Tomen asiento. Bienvenidos al primer culto del año, ¿verdad? Bien. Qué bueno es el Señor que nos permite alimentarnos con su palabra. Sentí en mi corazón en esta noche compartir un mensaje inspirado en el mensaje que predicó el profeta de Dios llamado Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad. Y para ello, entonces quiero invitarlos a que ustedes vengan conmigo a la palabra del Señor. Vamos a tener por eso les pedí que se sentaran, vamos a tener dos lecturas. Una de ellas es un poquito más grande, pero vamos a leerlas de corrido. Una está en Hebreos 11 y otra está en 2 de Corintios 12. En Hebreos 11, verso 32. Y luego estaremos leyendo 2 de Corintios 12, 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice, vamos a leer del 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso 9 al 10, dice así la palabra. Estas son palabras de San Pablo, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra primera cita, la de Hebreos 11, nos habla de las tremendas luchas que sus hijos enfrentaron, los hijos de Dios, y las victorias que alcanzaron. Pero la segunda cita nos habla de una condición que debe ser la misma, que debe ser una experiencia universal para todos los creyentes de todas las edades, en todos los lugares. Y es cómo el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y traigo 3 ejemplos. No espero que el mensaje de hoy sea muy largo, pero hay un ejemplo central y hay 3 ejemplos que mencionaré rápidamente que me parece que muestran cómo Dios usa nuestra vulnerabilidad, usa nuestra debilidad humana para poder hacernos crecer. Primero que nada, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros quisiéramos tener el poder de tronar los dedos y hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Que se haga nuestra voluntad. Pero si algo nos enseñó Cristo, cuando nos enseñó a orar fue, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando él estuvo en el Getsemaní, él dijo,
Señor, que se haga tu voluntad, que sea, si es posible que pase de mí esta copa, más no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nosotros quisiéramos, la carne quisiera que las cosas ocurrieran en una forma distinta muchas veces, pero tenemos que vivir, como lo dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, es decir, que se sacrifique, que se esfuerce. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Ahora, hay tres historias que me gustaría empalmar con el ejemplo final del que voy a hablar es de Moisés, pero me gustaría hablar de David, de Abraham y de Gedeón, porque cada uno de ellos mostró cómo estaba debilitado y en qué se fortaleció. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Samuel 30. En Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a ver del verso 4 al verso 6, pero lo que quiero contarles, ustedes pueden leerlo en su casa todo el capítulo, un capítulo muy asombroso, muy maravilloso. Ustedes se sorprenderían de todas las enseñanzas que Primera de Samuel 30 le puede dar a su vida. Es sobre David. David andaba peleando batallas. David era perseguido por Saúl, pero andaba enfrentando a los enemigos de Israel. Toda persona que era menospreciada, perseguida bajo el reino de Saúl, acudía a David. Entonces David era una especie en ese tiempo era una especie de guerrillero, ¿verdad? Una especie de revolucionario. Aunque David nunca fue enemigo de Saúl, pero tuvo que tomar distancia de Saúl porque Saúl sí lo perseguía. Ahora, cuando regresa David de cierta batalla, cuando llega al lugar donde ellos vivían en ese momento, encuentran que sus mujeres y sus niños habían sido llevados, que un ejército enemigo había caído ahí de sorpresa cuando los varones andaban en batalla y se habían llevado no solamente las riquezas que tenían sus pertenencias, sino que también se había llevado a la gente que amaban, sus familias. Entonces, los hombres que seguían a David entran en una desesperación. Y es en el verso 4 cuando empezamos a leer qué tan grave era el problema que estaba enfrentando David. Dice la palabra en el verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Para mí esta cita siempre ha sido muy sorprendente. Hermana Marlin, oiga cómo dice que lloraron. Dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que les faltaron imagínense cómo estaba David, imagínense cómo estaban los hombres de David. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El verso 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, antes de leer cómo termina el verso 6, quiero decirles que el pueblo estaba en amargura, estaba en angustia, porque David tenía un liderazgo y Dios apoyaba ese liderazgo. Y como el pueblo creía en el liderazgo de David, respetó sus decisiones y lo siguió. Y ahora que regresan de la batalla, ellos venían de victorias, regresan, encuentran un desastre en casa, encuentran que sus seres amados han sido secuestrados. ¿Y quién es el responsable? El líder es el responsable. Entonces, es por eso que estaban hablando de apedrearlo. Una persona cuando está desesperada, cuando está en angustia, esa persona ni siquiera sabe cómo resolver el problema. O sea, está tirando piedras aquí, tirando piedras allá, está tanteando. Realmente no tiene una respuesta, no tiene una solución. Y muchas veces la conducta de la gente es, en lugar de hallar la causa del problema y solucionarlo, busca un responsable a quien culpa. Esa es la forma más típica. Y eso es lo que estaba pasando. Estaban, dice, considerando apedrearlo, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cuando cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice el final del verso, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David estaba afligido, David estaba preocupado,
por las personas que él amaba. David estaba triste por ese golpe traicionero que había recibido del enemigo cuando él no estaba para defender a su gente. Suficiente como para rendirse. Pero lo interesante que dice la palabra es que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué significa fortalecerse en Dios? Dentro de poco hablaremos de eso. Vamos a dejemos a David delante del pueblo, porque luego usted en su casa puede leer todo el capítulo y encontrará que David consultó a Jehová, que David buscó la voluntad de Dios, que David peleó la batalla, que David obtuvo la victoria y que David recuperó todo lo que se había perdido hasta la última persona, hasta la última pertenencia, todo lo recuperó. Dios le dio una victoria perfecta. Y aún los que no podían pelear la batalla, David la peleó por ellos y les dio recompensa a ellos también. Es decir, uno ve en ese capítulo 30 de Primera de Samuel, un David, ay caramba, con razón lo amaba el Señor, con razón amaba el corazón de David. Pero dejémoslo ahí angustiado delante del pueblo que está en amargura, escogiendo ser fortalecido. Dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Dejémoslo ahí. Ahora vayamos a ver a Abraham. Vayan buscando el libro de Romanos 4. Abraham recibió años atrás una promesa de parte, una comisión primero. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham todavía no ha alcanzado obediencia perfecta, porque Dios le dijo, sepárate de tu familia, de tu parentela. Pero cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale con su papá y sale con su sobrino. Los afectos, usted sabe, muchas veces los afectos nos estorban para hacer las cosas como Dios quiere que sean. Y pasan los años, muere el papá, se separa el sobrino, Lot. Pero llega un punto en su vida en que confrontar la realidad, todo lo que ha pasado, el deterioro, su fe no se había deteriorado, Dios seguía siendo el mismo, pero el cuerpo de Sara y el cuerpo de Abraham se habían encorvado, se habían debilitado, se habían enfermado. No enfermado, perdón, se habían envejecido, es lo que quiero decir. Y ahora, Abraham, dice, lo que declara la palabra es que su cuerpo estaba ya como muerto. Romanos dice, Romanos 4, verso 19, dice, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Aquí voy a hacer una pequeña diferencia de la que luego hablaremos. Dice la palabra con David que David se fortaleció en su Dios. No dice eso de Abraham, dice dice que Abraham se fortaleció en fe. ¿Habrá alguna diferencia en eso? Ya lo vamos a explorar. Y finalmente, la tercera historia es en Jueces 7. Vayan al libro de Jueces. En Jueces capítulo 7 tenemos a Gedeón. Gedeón era el menor de los hermanos. Gedeón, siendo el menor, veía cómo desde su padre hasta sus hermanos mayores, toda la generación que lideraba, no sé, piensen en alguien como Valerie, o un alguien un poco más, con un poco más de años como Emanuel, que está viendo lo que hace el pastor, lo que hace el papá, lo que hacen los diáconos, lo que hacen los predicadores, lo que hace la gente que está a cargo, digamos, hermano. Aquí estaba Gedeón, y estaba viendo que lo que le estaban pidiendo era que secara la cosecha y que la guardaran, escondiera en cuevas, porque ya venían los madianitas a robarles la cosecha, y eso era algo que pasaba. Todas las temporadas de cosecha, cuando ellos estaban a punto de cosechar, venían los madianitas después de que ellos habían hecho el trabajo de la siega y le robaban todo. Y eso tenía el corazón de Gedeón desconcertado. Hasta que se le aparece el Señor y le dice, ve con esta tu fuerza a pelear con ellos. Y él decía, pero yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para? Y el corazón de este mensaje
de perfecta fuerza por perfecta debilidad, el profeta dice que Dios está buscando un don nadie. Que los que creen que pueden hacer bien las cosas, que los que tienen un plan y un programa, esos Dios no los necesita. Dios quiere a alguien que sabe que no puede hacerlo. Eso es lo que Dios necesita. En Jueces 7, verso 2, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Porque cuando Dios respalda a Gedeón, entonces la gente que está, había mucha gente inconforme con lo que estaban sufriendo, entonces jaló pueblo, 32,000 personas. Oiga, una multitud. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Como quien dice, esas cosas, esto lo compré porque yo tengo plata, porque para eso trabajo. Yo soy yo me mando solo. Hay gente que es así, ustedes saben. Dice, mi mano me ha salvado. Ahora pues, dice el verso 3, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, porque no faltaba por ahí gente que estaba haciendo sombra nada más, que estaba haciendo película, que no estaba muy, o sea, que fueran adelante los que iban a pelear y ellos iban atrás como para echar porras nada más, ¿verdad? Había mucha gente así, siempre hay mucha gente así. Decía, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Como quien dice, lo que dijo Gedeón es, el que esté un poquito temeroso mejor se va porque aquí van a correr ríos de sangre, van a rodar cabezas. Suficiente para asustar a cualquiera que estaba no estaba muy convencido, ¿verdad? Dice, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Yo me imagino la cara de los acompañantes de Gedeón y del mismo Gedeón, donde ve que 22,000 personas se levantan. ¡Ay, qué montón! Solo nos quedan 10,000. Y viene Dios y les dice, verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Qué difícil para Gedeón. Gedeón era el menor de los hermanos. Gedeón estaba viendo un gran problema que ninguno de los adultos o de los que estaban a cargo habían resuelto. Y ahora le toca a él enfrentar un reto. Y cuando ve que tiene pueblo que lo apoye, que Dios los desanime, que Dios los saque del cuadro, porque no tienen el perfil de lo que está buscando Dios. Si pudiera decirlo en los términos bíblicos modernos para nosotros, lo que le dijo Dios a Gedeón es, pruébamelos por las aguas. Sí. Quieren venir a la iglesia, sí, son amigos del hermano Eric, todo está muy bien, pero pruébamelos por las aguas. Creen en el arrepentimiento, le quieren dar su vida a Jesucristo, te van a bautizar en su nombre. Eso es lo que está diciendo. Pruébamelos por las aguas. Ahora, la gran mayoría de los que fueron desechados andaban de día de campo. Por allá dejaron la espada y cuando vieron el agua, se echaron ahí, se hincaron y se echaban agua en la cara y, ¡ay, qué calor! Y a descansar, ¿verdad? Pero vieron 300 que no soltaron la espada. Con la espada en la mano, se agacharon, agarraron agua y bebieron así. Esa gente llegó a pelear. Esa gente estaba decidida, sabía que había un enemigo que vencer, sabía que no podían descubrir su espalda, sabían que tenían que pelear una batalla. Esa gente vino a pelear. Y los vemos en la iglesia. Hay gente que toma en serio la vida cristiana. Hay gente que viene a orar responsablemente. Hay gente que se compromete con congregarse. Hay gente que se compromete con ser parte de la obra. Hay gente que está perseverando firmemente en el camino. Que tienen la espada en la mano.
que no la dejan por allá tirada, sino que se están esforzando verdaderamente. Con esos cuenta Dios, con los que lo están tomando en serio. Pero 300 nada más. Para Gedeón podía decirle, Señor, este es el 1%. Tenía 32,000. Y ahora tengo 300. Muy poco. Pues con estos vas a vencer. ¿En qué tuvo que fortalecerse Gedeón para poder pelear esa batalla? Gedeón tuvo que creer que la manera provista por Dios era mejor que las multitudes. Él tuvo que llegar al convencimiento en su corazón de que era mejor obedecerle a Dios para hacer las cosas a la manera de Dios que hacerlo como la gran mayoría de gente hubiera querido hacer. Él puso su esperanza en eso. Y Abraham, él puso, dice, se fortaleció en fe. ¿Cómo que se fortaleció en fe? Sí. ¿Qué es la fe? Fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Es una certeza. En el corazón de Abraham había una certeza. Decía en su corazón, Dios, yo lo había probado en muchas formas. Dios, la certeza que viene en el corazón es, si Dios promete una cosa, Él la va a cumplir. Fe solamente viene por un único medio. Hay mucha gente que tiene creencias, cree que se va a sacar a la lotería, tiene un montón de creencias, pero eso no es fe. Ninguna de esas cosas es fe. Fe es producto y resultado de escuchar la palabra ungida de Dios. Por eso dice Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra ungida, la palabra vivificada por el Espíritu. Una palabra revelada. Entonces, Abraham tenía fe en que la palabra de Dios no podía ser quebrantada. Tenía una promesa y esa promesa se iba a cumplir. Él era acreedor de una promesa. No dependía. El pacto de Abraham, dice el profeta que hubo dos pactos. En Gálatas 3, ustedes pueden leer el capítulo 3 de Gálatas, y también en parte del 4, donde se habla del monte de Agar y el monte de Sión. Dice, donde se habla de dos montes y se habla de dos mujeres. Se habla de Agar y se habla de Sara, los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Y el profeta dice que eso habla de dos pactos. El pacto con Adán, el pacto de Adán era el día que este fruto probare, ciertamente morir. Es decir, si haces esto mueres, si haces esto mueres, si haces esto vives. Ese era el pacto con Adán. Pero el pacto con Abraham era un pacto más grande que el pacto con Adán. No es lo que tú hagas, es lo que yo voy a hacer. Y Jesucristo es el resultado del pacto con Abraham. Lo que Dios hizo de pura gracia, sin intervención del hombre. No es lo que tú hagas, es lo que yo voy a hacer. Porque la simiente real de Abraham es Jesucristo, dice la palabra. Entonces, Abraham tenía fe, y fe es el resultado único y exclusivo de haber oído y creído la palabra de Dios. Abraham se fortaleció en fe. Tomó una promesa de la palabra y dijo, me muero con ella. No importa lo que pase, esta palabra yo no la voy a dudar. No importa lo que pase, esta palabra voy a ser fiel a ella, la voy a creer. Es más, todo lo que hacía Abraham, alguna vez ustedes me han oído hacer un drama, ¿verdad? Como fingir un drama y decir, y Abraham iba con Sara al mall, a la tienda de ropitas de bebé, para ver qué ropita. Un anciano de 100 años comprando ropitas de bebé, y le decían, ¿para quién es? ¿Para un bisnieto? ¿Para algún vecino? No, es que Dios me va a hacer padre de naciones. Y se quedaban viendo al viejito y decían, pero este viejito está loco. ¿Cómo con 100 años va a ser padre? ¿Verdad? Es una cosa absurda. Pero Abraham había puesto, cuando dice la palabra, que él no consideró su cuerpo ya como muerto, sino que él se fortaleció en fe. Es decir, que él agarró la promesa que había recibido y dijo,
esta promesa no la voy a descreer ni la voy a dudar. Aunque viva 500 años, esta promesa no la voy a dudar. Él se fortaleció en fe. ¿Recuerden cuál es la premisa de esta noche? Que Dios se perfecciona en nuestra fortaleza, en nuestra debilidad. El cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. Eran solo 300 los de Gedeón. Y ni hablemos de lo que dijimos de David. David, sus soldados estaban en contra de él en ese momento, querían apedrearlo, estaban afligidos, estaban desanimados, lloraron tanto que dice la palabra que ya no tenían fuerzas, hasta que se les acabaron las fuerzas de tanto llorar. No sé si alguna vez ustedes han llorado en esa forma, hasta que ya no se puede llorar más, usted queda sencillamente en el piso, no se puede levantar de allí. Y lloró David, hasta que no le quedaron fuerzas. Y él se fortaleció en Dios. Curioso cómo lo dice. Se fortaleció en Dios. Él había tenido una experiencia en su vida. Él no sabía mucho de religión quizás. No sabía mucho de los sacerdotes, de lo que los sacerdotes sabían. Pero él había vencido al león, él había vencido al oso, él había vencido a Goliat. Él sabía, tenía una experiencia con Dios, él conocía a Dios. Y entonces dijo, no tengo a mi familia, se me cayeron mis soldados, todo está acabado. Yo mismo estoy que no tengo fuerzas para levantar los brazos. Pero hay uno que no me va a fallar. Él no me puede fallar. O como dijo, creo que es Tito o Timoteo, alguno de ellos dijo en su epístola, Dios que no miente. Dios no puede mentir. Él es el ancla, Él es la roca, en Él podemos poner nuestra confianza. Si todos te fallan, David dijo en uno de sus salmos, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, mas a mí no llegará. No tendré temor a terror nocturno ni a saeta que vuele de día. ¿Qué le daba esa clase de seguridad? ¿Qué lo hacía sentirse protegido debajo de las gran águilas, de las alas de la gran águila? Él conocía a Dios. Y les voy a decir algo. En los momentos más oscuros de su vida, conocerlo a Él les puede dar fuerza. Cuando todo se les caiga, cuando todo se les acabe, conocerlo a Él puede marcar la diferencia entre morir o vencer. Y si además de eso, ustedes conocen su palabra, la han oído con fe, entonces también ustedes pueden ser fortalecidos en lo que es Dios, que no miente, que no falla. Ustedes pueden ser fortalecidos en lo que es su palabra, que vendrá a cumplimiento, que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y ustedes, cuando vengan esas cosas inexplicables, que no saben por qué les está ocurriendo, también recordarán que ustedes pueden poner su fe en el proceso que Dios ha determinado. Que duele, que asusta, que preocupa, que aflige. Sí, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Esto no es un paseo, esto no es un día de campo. Tome su cruz y sígame. Millones han oído ese llamamiento y le han dado la espalda a Cristo. Pero hay algunos que en su corazón saben que adentro de su corazón hay una simiente que sabe que deben confiar en el proceso, que Dios sabe lo que está haciendo y que la manera provista por Dios es la manera correcta. En su corazón no se alegran de tener que pasar por pruebas o por luchas, no están alegres de eso. Pero como Cristo dijo, mas se haga tu voluntad, entienden que el proceso es necesario. Y cada lágrima, vea, se los digo, los que han llorado tienen una promesa, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, bienaventurados cuando sois perseguidos, vituperados por causa del reino, Cada cosa que usted vive porque respeta la palabra, cada cosa que usted vive porque cree en Dios, cada cosa que usted vive porque sabe que la manera de Dios es esta, distinta a la manera del mundo,
cada cosa que usted tenga que sacrificar, cada cosa que le tenga que doler, cada cosa por la que tenga que llorar, sabiendo que esta es la manera de Dios, distinta a la manera del mundo, usted sabe que eso no quedará sin recompensa. Usted lo sabe. Si Dios lo quisiera tener en una cama tendido, usted aceptaría eso como el proceso de Dios. Si Dios quisiera ponerle eso como un desafío para levantarse sano, declararse sano en el nombre del Señor, teniendo la fe, también usted está conforme con lo que es Dios, con la infalibilidad de su palabra y con la confianza que usted tiene en el proceso en el que Él lo tiene que someter a usted para sacar de usted un resultado. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. El último personaje del que quiero hablarles es Moisés. Lo leeré rápidamente. Moisés era un sabelotodo, doctor en egiptología, príncipe de Egipto. Y cuando quiso hacer las cosas a su modo y mató al capataz egipcio que estaba azotando al hebreo, tuvo que huir de la justicia por 40 años. ¿Qué les dije que lo que está buscando Dios para... ¿Qué es lo que quiere Dios encontrar para poder usarlo? A un don nadie. ¿Y qué era Moisés? Un sabelotodo. Ah, ¿quién aguanta los sabelotodos? Y muchas veces el pastor es un sabelotodo. Los diáconos son un sabelotodo. Los hermanos de la iglesia, tan santos, son sabelotodos. Pareciera que tenemos una posición de, no, si yo sé lo que Dios quiere. Pero Dios nos quiere vulnerables. Dios nos mueve el piso. Dios nos estremece. ¿Por qué? Porque Él no nos quiere sentados en la silla de la predestinación diciendo, todo está bien. Él nos quiere peleando una batalla. Y para pelear una batalla tenemos que estar como aquellos 300, con la espada en la mano, viendo a ver dónde es que viene el enemigo. Moisés era un sabelotodo que decía, denme 200 hombres y le hago un golpe de estado a Faraón. Pero la forma humana no resultó. Pasan 40 años. Literalmente el profeta dice que Dios usó 40 años en el desierto, lo arrimó, voy a usar la palabra arrimado porque es una palabra fea, lo arrimó, porque no eran ni las ovejas de él las que cuidaba, eran las ovejas de su suegro. Lo arrimó a la casa de su suegro para cuidarle las ovejas. Y ahora Dios dice, ahora que este hombre, literalmente el profeta dice que Dios lo que hizo fue sacarle todo el aserrín que tenía en la cabeza. Ese gran sabelotodo, todo ese orgullo. Y ahora, que ya no es un sabelotodo, ahora que ha mordido el polvo, ahora que ya no tiene aquella confianza que tenía antes, ahora lo quiere usar. Y Moisés dice, ¿cómo que ahora? No, ahora no. No, no. Y ustedes saben, le presentó 7 excusas. Cuando Dios aparece al enlazar ardiente, le dice, tú irás y libertarás a mi pueblo. Le presentó 7 excusas. Ahorita no las puedo enumerar, pero que soy tartamudo, que se me olvidó el idioma. Manda al que debes enviar. Aarón es más capaz que yo, porque yo. No, que lo haga el hermano Eric, no, porque yo. Quiere usar al que siente que no puede. ¿Están oyendo eso? Dios quiere usar al que siente que no puede. ¿Ustedes creen que Dios envió un mensajero, un profeta? Oigan lo que él dice. Estaba tomando nota de ese, hace unas horas estaba reoyendo el mensaje. Es un gran mensaje para que lo oigan. El profeta dijo que Dios solo puede usar a aquellos que se sienten incapaces e indignos de hacerlo. Y esto es como una contradicción, porque pareciera que para poder hacer algo hay que tener fe para hacerlo. Pero hay que llevarlo a un nivel. Primero, Moisés creyó que podía y Dios no lo iba a respaldar. Sigo leyendo aquí la nota. Pero si Dios toma control de ellos y los puede usar, cuando nosotros mismos somos incapaces, dice el profeta, entonces podemos entregarnos al Espíritu de Dios. Mientras pensemos que nosotros lo podemos hacer, entonces no lo podremos hacer. Mientras sintamos, es que lo que hay que hacer es esto,
porque yo sé lo que estoy haciendo, háganlo así, háganme caso. Mientras tengamos esa posición, Dios dice, a Eric no lo puedo usar, a Esteban no lo puedo usar, a Manfred no lo puedo usar. Mientras seamos don sabelo todo, Dios dice, quédese con su, siga porfiado. Usted sabe, hermana María Paula, ¿usted sabe lo que es un porfiado? Un porfiado es, algunas veces se ha visto como un juguete, pero en los gimnasios donde se practica boxeo, hay porfiados. Un porfiado es como un muñeco inflable, ¿verdad? Uno lo golpea, se cae y se vuelve a levantar. O sea, usted lo acuesta y se vuelve a parar solito. Por el aire, la presión de aire que tiene, la posición donde se balancea es estando de pie. Y muchas veces Dios quiere hacer algo en nosotros y nosotros le porfiamos, le porfiamos. Dios quiere y entonces Dios dice, te tengo que desinflar, te tengo que ponchar, tengo que hacer que sientas que no sirves para nada para poder usarte, para poder usarte. Necesito que entiendas que tu manera no sirve. Cuando uno llega a ese punto, Dios dice, ahora sí te voy a usar. Y ahora dice Moisés, ahora, antes era el príncipe de Egipto, ahora soy el arrimado de mi suegro. Antes era un egiptólogo educado. Crecí en la casa de Faraón, como hijo de la hija del Faraón. Ahora tartamudeo. Ahora tengo una esposa que parece una sierra eléctrica bravísima y no sé, ¿cómo me vas a meter en esto ahora? Y le dice, tú vas a ir a hacerlo porque yo te envío. Se acabó. Dios no se desdice de eso llamando. Cuando una persona siente que no puede, depende más de Dios. Cuando una persona siente que puede, hace cosas sin consultarle a Dios porque puede hacerlo, porque tiene el dinero, porque tiene los medios, porque tiene se me ocurrió la idea. Pero cuando verdaderamente aprendemos a ser dependientes de Dios, cada paso que vamos a dar, primero lo examinamos para ver si es el paso correcto. Oramos, meditamos, esperamos que Dios nos muestre el camino. Y yo creo sinceramente que al Tabernáculo de Manuel, que al hermano Eric Chacón, que a los ministros asociados, nos cae muy bien un mensaje como este que nos dice que nosotros no podemos hacer las cosas. No podemos y lo necesitamos a Él. Y si podemos reconocer eso, el profeta dice, creo que son 3 pasos. El profeta dice, es una frase, usa una frase y la quiero decir, no la copié, pero la escuché y la interioricé. El profeta dice que la primera cosa que tiene que hacer el creyente para poder alinearse con Dios es dominar el pensamiento de la habilidad humana. Dominar el pensamiento de la habilidad humana significa hacer autoconciencia de que nuestras capacidades son insuficientes para cualquier cosa que Dios quiera. Tengo un recuerdo, ahora que dice eso, recuerdo, yo había tenido en el banco donde trabajé, cuando era un operativo, atrás donde se hacían los cierres, recuerdo que había un proceso informático que se había implementado que muy poca gente lo sabía. Yo era uno de los que había aprendido. Entonces, recuerdo que había una compañera que ella era lo que llaman volante. Ella la mandaban de una agencia a otra. Y como ella tenía un cierto temperamento, como subversivo, dominante, como yo voy a hacer, al final usted es el jefe, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, como que tenía eso. Entonces, nunca se estableció en ninguna agencia o sucursal, sino que estaba apagando incendios por todas partes. Y recuerdo que ella vino y yo siempre he sido una persona amistosa, hermana Lisbeth. Siempre he sido así, amigable. Con esta carita, con esta sonrisita, ¿verdad? Y ¿se acuerdan cómo le decían a mi jefe? ¿Alguien recuerda cómo le decían a mi jefe? Látigo. Látigo, ya. Bravo.
Y látigo me quería mucho a mí y yo trabajaba muy bien con él. Porque yo le ponía ganas al asunto. La cuestión es que, teniendo yo de jefe a látigo, como le decían los compañeros, don Emilio, es como se llamaba, pero le decían látigo, eh, llegó esta compañera y cuando ella vio que yo tenía esa apertura, esa, esa forma amigable de ser, y viendo que yo estaba dominando un tema del que ya no sabía nada y que quería aprender, me dice, me enseña, por favor, yo quiero aprender a hacer estos cierres, por favor, enséñeme. Y el látigo desde que lo vio dijo, no te metas en esos enredos, es una persona problemática. Y yo le dije, jefe, déjemelo a mí. Se me quedó viendo y me dijo, allá vos. Y recuerdo que yo le dije, le pedí permiso al jefe, yo le voy a enseñar, pero lo vamos a hacer a mi manera. No vamos a... Y me dice, sí, está bien. Cuando le estoy explicando el primer procedimiento, ella ya está desarmando un montón de cosas. Y le digo yo, en ese momento apagué la máquina y me le quedé viendo, callado. Y dice, ¿pero qué pasó? Vamos a hacer esto, como yo digo, o no lo hacemos. Usted escoge. Usted escoge. Usted después de que aprenda, puede perfeccionarlo todo lo que usted quiera. Pero lo que va a hacer ahora es lo que yo le voy a decir. Suspiro profundo, porque era un gran sacrificio para ella, pero se esforzó y lo aprendió muy bien. Lo aprendió de verdad bien. Y ya tenía esa etapa superada para seguir aprendiendo cosas nuevas y mejorando y ascendiendo. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nos saquemos el aserrín de la cabeza, que esa cabeza dura deje de estar ahí diciéndole a Dios lo que, Señor, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y el Señor dice, no, yo no estoy oyendo nada. El Señor se va por allá. No te voy a oír, Eric. No te voy a oír, José. No te voy a oír. Si no pides bien, ni siquiera te voy a prestar atención. Pero cuando usted se humilla en su corazón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo abriré las ventanas de los cielos. Cambia el corazón de la persona. No a mi manera, Señor, a la tuya. Yo no, en esta hora, lo que el profeta dice es, si logramos dominar el pensamiento respecto a la habilidad humana y rendirlo, la segunda cosa sería rendirlo delante de Dios. Entonces Él nos va a dar un entrenamiento. Claro, cuando Dios viene a darnos, cuando Dios viene a decirnos lo que tenemos que hacer, nos va a dar mucho susto, mucho miedo, mucha preocupación, porque nos saca de nuestra zona de confort. Nuestra zona de crecimiento está fuera de nuestra zona de confort. Y entonces Dios le dice, toma ese palo y vete para Egipto y me liberas al pueblo. Señor, pero soy tartamudo, Señor. 7 excusas. Moisés llegó a ser tan bueno, y eso quiero que lo entiendan, o sea, porque del lado del pensamiento positivo que tenemos en este mundo moderno, pareciera que Moisés es un acomplejado, nada más. No, 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 no. Tomando lo que el profeta dice, de llegar al punto de entender que uno no puede hacer las cosas, después de que Moisés intentó hacerlas y fracasó. Ahora Moisés viene y dice, Señor, te voy a dar 7 razones por las cuales creo que no voy a funcionar para él. Yo sé que tú quieres, pero hay 7 muy sólidas razones por las cuales no deberías tomarlo en cuenta. Usa a Aarón, usa a cualquiera, pero a mí no. Y el Señor se le queda viendo, como dijo el hermano Eric, o lo hacemos así, o no lo hacemos. Yo te mandé, tú vas a ir, porque yo te envío. Se acabó la discusión. Y entonces, aquel que ya no era, el bordón le servía porque tenía 80 años. Antes de con los 40 él tenía confianza en la espada, en la estrategia, en muchas cosas. Pero ahora que tiene 80 años, usa el palo para recargarse. Ahora ese palo le va a servir para que las aguas sean heridas, para llamar plagas, va a ser a la manera de Dios, va a ser lo sobrenatural, va a ser en la forma en la que nunca lo hubiera imaginado Moisés. A la manera de Dios. Es lo que aprendió Gedeón, a la manera de Dios.
Y nos vamos a sentir tan impotentes como se sintió Moisés. Nosotros no, de verdad no podemos hacer eso. Pero cuando lleguemos a ese punto de impotencia, Dios dice, muy bien muchachos, ahora sí podemos hacer. Es ahora cuando lo vamos a hacer. Cuando usted siente que puede, no me necesita. Ahora que sabe que, ahora que ya supo que no puede, es ahora donde usted está dispuesto a dejar que yo lo tome de la mano y paso por paso enseñarle el camino que debes andar, como dice el Salmo. No seas como el mulo o como el caballo que necesitan que le pongan freno, porque si no, no vienes a hacerlo. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Te enseñaré qué pasos debes dar, paso a paso. Dios no es un Dios que está allá en la meta diciendo, vengan a la gloria. Dios es un Dios que por su Espíritu Santo está caminando con nosotros cada pulgada del terreno. Quiere caminarla con nosotros y quiere enseñarnos cómo caminar. Si ustedes pueden en este 2023 escuchar el consejo de su pastor, el primer consejo del pastor en este año, no es un mensaje de mucha motivación, es un mensaje que dice, no podemos hacer las cosas. Y nos tenemos que dar cuenta de que no podemos, porque dándonos cuenta de que no podemos, entonces Pablo dijo, porque cuando soy débil, Él es fuerte. La vulnerabilidad tiene un poder. La vulnerabilidad, la debilidad, tiene una faceta. Te lo digo yo soy pastor y pareciera muchas veces que la gente me busca a mí para darle la respuesta de todas las preguntas. No sé esto, preguntémosle al hermano de él. Y le salen uno con unas preguntas que lo dejan uno viendo para el cielo. Señor, ¿cómo contesto esto? Y soy un ser humano y cometo errores. Y cuando cometo errores, el único consejo que les puedo dar es manténgase humilde. Porque usted en algún momento va a cometer un error. Usted se va a equivocar. Y si usted se ha mantenido humilde, cuando usted se equivoque y esté de rodillas sin tener fuerzas para levantarse, por la vulnerabilidad, por la debilidad que tiene en ese momento, usted va a ver a su alrededor, enviados por Dios, 4, 5, 6, 7 manos, diciéndole, vamos, levántese, sigamos adelante. La vulnerabilidad tiene un poder. Cuando usted puede decir, no entiendo esto, es cuando puede entender. Cuando usted puede decir, porque lo dijo el Señor, porque para subir hay que bajar, porque es muriendo como uno encuentra la vida eterna. Es como una contradicción, sí, lo es, una contradicción a esta vida, a este mundo en el que vivimos, totalmente. Pero en Dios, sencillamente es darle el mando para que Él haga las cosas. Y Él les va a dar la cruz. Fíjese que dice, toma tu cruz y sígueme. Usted dice, Señor, déjame escoger esta cruz. Yo quiero esta cruz. No, esa no. Ay, no, esa me da mucho miedo, esa no la quiero, esa es terrible. Esa es la que te toca. Es esta la que tienes que ver. Y Él tiene un motivo, tiene que fortalecerse en el proceso, fortalecerse en fe, fortalecerse en Dios. ¿Cómo dice la palabra? Bienaventurados los pobres en espíritu. Tenemos que sufrir un empobrecimiento al punto donde Dios pueda tomar el control. Y cuando Dios tome el control, las cosas no van a salir como ustedes querían, van a salir mejor, como Dios quiere. Que Dios les bendiga.